Bien, bueno, es el tema que veremos entonces el día de hoy. Es un método también, un método topográfico en el que vamos a involucrar ahora diferentes datos para llegar a un resultado. ¿Sí? Entonces, primero les explico en qué consiste, qué significa el término. Entonces, bueno, taquimetría como tal viene de dos palabras del griego que significan básicamente medición rápida, así, ¿sí? En donde yo, a manera, digamos, o de manera eh, central, digamos, voy a empezar a levantar radiaciones o puntos hacia los extremos de un polígono y de manera rápida voy a obtener datos. ¿Sí? Entonces la taquimetría se define como la medición rápida. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula? ¿En qué se basa? Antes les explico un poco más a detalle. Como bien saben ustedes, y bueno, como por ahí se explicó en alguna ocasión, un equipo topográfico, ya sea una estación total, un teodolito electrónico, un teodolito mecánico, miden dos datos o dos ángulos, un ángulo horizontal y un ángulo vertical, ¿verdad? En donde cada uno de esos ángulos me dará un resultado diferente. Los ángulos horizontales, bueno, ya los hemos trabajado, creo que ya nos queda claro cómo calcular y para qué nos sirve. Entonces ahora, bueno, en este croquis que vemos en pantalla, voy a explicarles de qué consiste un ángulo ahora vertical. ¿Sí? Entonces, primero, supongamos que tenemos aquí nuestro equipo, ¿sí? Tenemos nuestra estación total, por ejemplo, posicionada en este punto. Este equipo o esta estación o este teodolito o el equipo que sea tiene como referencia una línea que se forma hacia arriba de nosotros, hacia el infinito, llamado cenit, ¿sí? Que es básicamente la proyección de nuestro hilo vertical hacia arriba, ¿sí? Si yo imagino, digamos, o si yo trazo, digamos, el centro de mi equipo, hay que recordar que todos los ángulos horizontales y verticales y distancias, que inclusive que mi estación total mide, la va a medir de un punto imaginario central que está justo al centro de mi visual. Entonces, la prolongación de esta línea vertical hacia el infinito, como lo repito, se llama cenit. Mientras que su contraparte, o la prolongación de esta línea, pero ahora hacia abajo, a intersectar con el suelo, se va a llamar nadir, que es el contrario del cenit. Digamos que cuando yo monto una plomada en mi equipo, una plomada física, estoy proyectando el nadir, ¿verdad? Entonces, eso es como nosotros vamos a llamar a esta prolongación. Entonces, ¿por qué es importante esto? Los equipos topográficos van a tener dos formas de medir el ángulo vertical. Uno que vamos a llamar ángulo Z y otro que vamos a llamar ángulo B. ¿En qué consiste? El ángulo Z viene precisamente de el ángulo cenital, ¿sí? Es decir que para nuestro limbo o para nuestro movimiento vertical de nuestro equipo, el ángulo va a iniciar o va a comenzarse a medir desde el cenit. Entonces, hacia el cenit, hacia arriba de nosotros, vamos a tener el ángulo 0. Y de allí hacia abajo vamos a medir el ángulo hacia el dispositivo que yo deseo medir. ¿Sí? Entonces, el ángulo cenital. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque el ángulo cenital, el ángulo vertical, al ser cenital, nos evita el uso de ángulos negativos, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza. Entonces, el otro ángulo que vemos como ángulo V es el ángulo vertical. Este será medido a partir de un horizonte de referencia. Es decir que cuando nosotros montamos nuestra estación total, por ejemplo, tenemos dos líneas de referencia. El cenit, que es una línea vertical, y por otro lado, un horizonte imaginario, que es cuando nosotros giramos el ángulo horizontal, pues todos los ángulos horizontales están medidos sobre un horizonte de referencia. Entonces, el ángulo medido entre el cenit y el horizonte va a tener 90 grados, evidentemente. Son nuestros ejes de referencia, digamos así.
Entonces, el ángulo vertical es un ángulo que yo deberé calcular, sí, porque el equipo me dará ángulo cenital, pero yo debo de calcular un ángulo vertical, que será la base para medir lo siguiente: una estación total o una semiestación, que bueno, una semiestación es conocida como una estación total sin memoria, por ejemplo. Digamos que la evolución de los equipos es que tuvimos teodolitos mecánicos, teodolitos electrónicos, luego se trabajaron semiestaciones. Como repito, una semiestación es un equipo que ya mide distancias, un teodolito no, una semiestación sí mide distancias, pero no graba, ni tiene programas, solamente tenía 3 botones y yo le medía distancia horizontal y era lo que yo anotaba y nada más. Yo tenía que anotar manualmente todo y hacer los cálculos también manualmente. Ya los equipos que conocimos, que le llamamos estación total, son los que graban, los que tienen programas para trazo y tienen otras aplicaciones que, bueno, de hecho veremos en lo que falta del semestre más detalles sobre estos equipos. Entonces, cualquier equipo, semiestación o estación total que ya mida distancia, me va a poder arrojar o me va a poder dar como resultado 3 distancias. Y ahorita vamos a ver cómo calcular. Por un lado tenemos una distancia horizontal, ¿sí? Que una distancia horizontal, como el nombre lo dice, es la distancia hacia el objetivo que estoy midiendo, pero de manera horizontal, ¿sí? Totalmente horizontal, sobre el horizonte pues de referencia. Tenemos también una distancia vertical, que es medida desde el horizonte de referencia hacia arriba o hacia abajo de este horizonte de referencia. Y también vamos a tener una distancia inclinada, que bueno, como el nombre lo dice, es como, digamos, como la hipotenusa del triángulo que se forma aquí, que también podemos encontrar. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos tener estaciones que miden, por ejemplo, ángulos horizontales y distancias inclinadas. Y ahora aquí entonces veremos cómo convertir de una a la otra, ¿verdad? Entonces, ese tipo de elementos es importante para poderlo encontrar. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o si vamos más o menos entendiendo en qué consisten las 3 tipos de distancia. Sí, sí se entiende, profe. Muy bien, correcto. Es importante, lo digo, porque hay equipos que nos van a medir un tipo de distancia u otro, ¿sí? Aquí, bueno, voy a corregir esto, creo que hay un error. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Primero, tenemos que, para encontrar un ángulo vertical, ¿sí? Un ángulo vertical, vamos a utilizar la fórmula que dice que 90 grados menos ángulo cenital. Así de sencillo, 90 menos el ángulo Z. Podemos aquí tener como resultado un ángulo positivo o negativo, que en su defecto simplemente lo vamos a anotar así y listo, nada más. Por otro lado tenemos una distancia vertical. ¿Sí? ¿Cómo calcularla? Esta distancia se calcula de una manera muy sencilla. Simplemente anotamos que es la tangente del ángulo vertical, ¿sí? La tangente del ángulo vertical que acabo de calcular arriba por la distancia horizontal, ¿sí? Así de sencillito. Por otro lado tenemos que, bueno, aquí anoto estos términos en paréntesis porque en los equipos vienen anotados así, en inglés normalmente. Entonces DB, que es Vertical Distance en inglés. En el caso de la inclinada, vamos a calcularla con la fórmula que nos dice que es la distancia horizontal entre el coseno del ángulo vertical, ¿verdad? Y por último, bueno, perdón, aquí estaba bien y lo había corregido. La última es la distancia horizontal, que bueno, si el equipo que yo estoy manejando no me da distancia horizontal, sino que me da distancia inclinada, bueno, con esta ecuación puedo convertir un tipo de distancia a otro, ¿verdad? Que créanme que luego suele suceder que estoy trabajando con una estación total que me da distancias inclinadas y de repente al no saber cómo convertir una distancia inclinada a horizontal, entonces tengo un problema después. Entonces, lo calculamos muy sencillo. Una distancia horizontal la vamos a calcular con la función de coseno del ángulo vertical
por la distancia inclinada. Estas fórmulas se basan, como lo vieron aquí, en las fórmulas básicas de trigonometría, ¿sí? De la función de seno, coseno y de tangente. En este caso es realmente sencillo, pues, de calcular. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando nosotros, por ejemplo, proyectamos un punto, ¿sí? Ya hemos visto cómo proyectar con la función de coseno del ángulo horizontal o del azimut, más bien, coseno del azimut por la distancia. Esas distancias siempre deberán ser horizontales. No vamos a proyectar una con una distancia inclinada, porque recuerden que pero bueno, me imagino que ya lo vieron en la teoría, para la topografía, desde el punto de vista de la topografía, todo se va a proyectar en un medio plano, ¿sí? Todo es plano, entonces todo debo de trabajarlo con una distancia horizontal. Una distancia inclinada y vertical tendrán otras aplicaciones, pero para proyectar coordenadas debo trabajar siempre con distancia horizontal. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo sencillito, que bueno, vamos a ver entonces para qué nos sirven. He pasado para acá las fórmulas de la diapositiva anterior, estas me las llevé para acá para que no haya duda. Entonces, nosotros posicionamos en este ejercicio, imaginémonos que yo me paré al centro de un predio, de un polígono de 6 puntos, en donde yo medí ángulo horizontal, y que en este caso referidos al norte, es decir, que son, vamos a ponerle aquí que son azimut, ¿verdad? Son azimut ya, porque en este caso digo, yo me paré, me posicioné en el punto, vi al norte y empecé a hacer radiaciones. Y aquí anoté ángulos horizontales que en este caso son azimut directos. Tengo también ángulo cenital que anoté, que esto lo anoté considerando el limbo vertical de mi equipo. Y tengo también distancias horizontales, que en este caso mi equipo me daba distancias horizontales. Entonces con eso vamos a calcular las tres distancias, la horizontal, vertical e inclinada. Y después calcularemos coordenadas, pero aquí como lo vemos ya vamos a considerar también la z, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Muy sencillo, vamos a irnos prácticamente en este orden, excepto la última, que en este caso no la necesitamos porque ya tengo distancia horizontal. Esta última es en el caso de que el equipo no mida distancias horizontales, solamente inclinadas, por ejemplo. Entonces hacemos el cálculo muy rápido. Quienes tengan calculadora, si alguien tiene calculadora, me va siguiendo, por favor, para que si hay algún error me lo hagan saber. Entonces, hacemos el cálculo sencillo. 90 menos lo que nos diga allí. 88, 16, 25. Para convertirlo de ángulo cenital a ángulo vertical. Y me da aquí un resultado de 1 grado. Bueno, aquí es importante anotarle signo. ¿Sí? El ángulo vertical deberá tener signo para saber si está por encima o por debajo del horizonte de referencia. 1 grado, 43 minutos. Por un segundo ya no quiere poner minutos. Ahí está. Y 35 segundos. Ahí está. El siguiente, aquí por ejemplo me daría negativo, porque es 90 menos eso. Entonces me daría menos 2 grados, 45 minutos, 56 segundos. El segundo sí me daría positivo, pero lo repito, es importante. Porque es importante, ¿qué me representa un ángulo vertical positivo o negativo? Que está, cuando es positivo, que está arriba del horizonte, y si es negativo, que está abajo del horizonte. Entonces la operación cambia, que ahorita veremos. En el cálculo del z va a cambiar. El siguiente sería 90 menos 83, 45, 45. ¿Verdad? 90, 6 grados, 14 minutos, 15 segundos. En este caso, positivo. El siguiente también nos daría negativo, menos 3, 11, 17. El siguiente también negativo, menos 2, 22, 29. Y el último, bueno, nos daría también positivo. En este caso nos da un ángulo muy, muy pequeñito, ¿verdad? Porque sería menos 89, 58, 59, nos da 0 grados, 1
minuto, 1 segundo. Un ángulo muy pequeñito. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ya los ángulos verticales que ya convertimos a partir de los cenitales. Ahora vamos a calcular distancia inclinada con esta fórmula sencilla. En este caso, la distancia vertical también deberá de llevar un signo, ¿sí? Para saber dónde le voy a sumar, dónde le voy a restar y anotarlo aquí. Entonces, por ejemplo, el primero sería tangente del ángulo vertical, 1 grado, 43 minutos, 35 segundos, por la distancia horizontal que tengo aquí es de 45.961, me da más 1.385. El siguiente sería tangente de menos 2 grados, 45.56 por 106.321. 321. Aquí me da un resultado de menos 5.150. El siguiente sería tangente de 83 grados, 45.45 por la distancia horizontal de 74.149, que me da... A ver, aquí yo lo anoté mal, es 6 grados, 14, Sí, 15. okay. Sí, perdón, sí, me equivoqué, lo anoté mal. Qué bueno que se vea fijado porque sí, señal de que está poniendo atención. Anoté el cenital, pues obviamente no me dio resultado. Ahora sí, tangente de 6, 14 con 15, ¿verdad? Que es el ángulo vertical. Ahora sí me da una distancia vertical de más 8.104. ¿Sí? Que en este caso estoy como que dice resolviendo el triángulo rectángulo que se forma en nuestra visual, ¿verdad? El siguiente sería entonces tangente de 3, 11, 17 por una distancia de 66.614. En este caso me da también negativo menos 3.71. Redondeado como siempre a 3 decimales, que es lo recomendable. Tangente de menos 2 grados, 22, 29. Por la distancia horizontal correspondiente de 55.198. También me da negativo, por supuesto, menos 2.289. Y el último sería una tangente de 0 grados, 1 minuto, 1 segundo, por una distancia horizontal de 81.957. ¿Verdad? Y me da un resultado muy pequeñito, en este caso me da positivo, menos 0.024. ¿Por qué? Porque evidentemente al tener un ángulo vertical muy pequeñito, pues prácticamente el ángulo, la distancia vertical es 0, casi 0, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí les da lo mismo o les da alguien les da diferente? No, sí. Perfecto. Bien, ahora vamos a encontrar distancias inclinadas, ¿verdad? Que vamos a obtener con esta fórmula, ¿verdad? Donde tenemos que es el ángulo horizontal, la distancia horizontal entre el coseno del ángulo vertical, el mismo ángulo vertical, ¿verdad? Que vamos a calcular entonces así. Tendríamos que es la distancia horizontal, que en este caso es 45.961 entre el coseno de 1 grado, 43 minutos, 35 segundos, ¿verdad? Y me daría aquí 45.982, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está. Ahora, bueno, una cuestión también que debemos de cuidar. Evidentemente aquí tenemos, en esas 3 distancias tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad? Evidentemente. Esto quiere decir que la distancia más grande que debemos de tener siempre será la distancia inclinada, porque es la hipotenusa. Este es un cateto, este es otro cateto del triángulo y esta es la hipotenusa, la inclinada. Por lo cual siempre debe ser mayor a las dos anteriores, no puede ser menor. En este caso a mí me sale 45.975. Sigue siendo mayor, pero no es
sigue siendo mayor que la No es, distancia no es. horizontal, Ajá. pero Sí, es mayor, déjame ver a lo mejor. Pero me es sale diferente, menor, es diferente. pero me sale menor el resultado de usted. Exactamente, déjame checar. A lo mejor yo cometí un error de dedo. Voy a volver a verificar. 45.961 entre el coseno de 1 grado, 43 y Sí. 35. ¿Verdad? No, me da a mí lo mismo. Por lo menos. ¿Lo Igual si mismo? gusta, verifícalo usted, por favor. Porque aquí ese sí es un error de dedo, un error por ahí de que yo Estoy tecleé mal algún viendo resultado. si mis valores cambian, pero no. Estoy poniendo en gradianes, radianes. ¿Sí? Me da menos. Le da 45.72. menos. Sí. Ah, Lo voy ok, a dejar no, así. no. Ahorita, sí, déjalo, pero hay que checarlo. Es un error de dedo por ahí o algún error de la calculadora. Ok. A mí me vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces creo Sí, que sí, sí sí. va a ser este resultado correcto, ¿verdad? Pero es una verificación que sí debemos de hacer. Siempre deberá ser la distancia más grande la inclinada. Y por supuesto, entre mayor sea la distancia vertical, la distancia inclinada también será mayor, ¿verdad? Habrá puntos que ahorita veremos en donde es prácticamente la misma distancia, que sobre todo en el último va a ser prácticamente la misma distancia, que ahorita vamos para allá. Ok. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente distancia inclinada, 106.321 entre el coseno del ángulo vertical, que es 2 grados. Aquí ya no importa que notemos el signo o no, porque el resultado será lo mismo. Pero ya la distancia inclinada ya no deberá ser negativa, deberá ser positiva. Entonces es coseno de 2 grados, 45.56, lo que nos da un resultado de 106.445, si lo redondeamos, ¿verdad? Que es un poco mayor a esto. Vamos bien. La siguiente sería 74.149 entre el coseno de 6 grados, 14,15, y nos da un resultado de 74.59. Bueno, así lo podemos dejar, 59,0. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, la diferencia entre la inclinada y horizontal ya es mayor, porque el ángulo, o perdón, la distancia vertical es la más grande de todas. Entonces, sí corresponde a lo que yo comentaba, a lo que comentábamos, que es evidente, ¿no? Al tener una distancia vertical mayor, la distancia inclinada también va siendo mayor. La siguiente sería 66.614, ¿verdad? Entre el coseno de 3 grados, 11 minutos, 17 segundos, nos da un valor aquí de 66.171. Perdón, 717, era al revés. 717, que igual corresponde a una distancia mayor a la horizontal. La siguiente sería 55.198 entre el coseno de 2 grados 22, 29, ¿verdad? Nos da aquí una distancia inclinada de 55.245. Y la última sería de 81.957 entre coseno de 0 grados, 1 minuto, 1 segundo, nada más. Y me da exactamente la misma, 81.957. Porque la diferencia es tan pequeñita, al tener solamente 2 centímetros de distancia vertical, entonces la distancia inclinada representa décimas de milímetro, ¿verdad? Entonces no pintan ni redondeo, pero si yo anoto más decimales, sí va a haber una diferencia de decimales de milímetro, que en este caso pues no nos impacta, pues prácticamente es la misma. Entonces, ya lo siguiente es calcular coordenadas. En este caso he omitido el paso de proyección y lo vamos a hacer de manera directa. Que de manera directa, sí, voy a anotar aquí la fórmula, si alguien lo quiere hacer también de manera directa, lo puede hacer. ¿Cómo calculamos coordenada X directa? Sería igual a X, ¿sí? Una coordenada X será igual a, primero, déjenme agregarle aquí
un paréntesis. ¿Sí? Sería igual a una X conocida. Sí, es una coordenada X que yo conozco, ¿verdad? Más lo que nos salga de calcular o de multiplicar. Déjenme agregarle aquí otro. Bueno, sí lo vamos a agregar directo. Sería igual al seno de un azimut, ¿verdad? Por una distancia horizontal. Así sería una fórmula directa para calcular coordenadas, que es lo mismo que hemos hecho. Pero como ya tengo aquí una coordenada conocida directa, ya la voy a tomar desde aquí. Ya omito el paso de proyección que hemos visto, los deltas. Aquí lo puedo hacer, aquí tenemos deltas. Para la y sería la misma, pero solamente cambia que es una y conocida más en este caso ya es función coseno, ¿verdad? Y es la misma. Estas son las fórmulas directas de proyección que vamos a utilizar aquí para proyectar el punto 1, el punto 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Que bueno, lo vamos a hacer de manera directa. Ojo, siempre se proyecta con distancia horizontal. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Y al final vemos la z cómo se calcula. Entonces tendríamos que son 1200 más el seno del azimut, que en este caso son estos, ¿verdad? El primero sería 15 seno de 15 grados, 18, 27 segundos, ¿verdad? Por la distancia horizontal, que son 45.961. Aquí como siempre hay que ver de dónde a dónde. Entonces, como son radiaciones, todos los puntos, en todos los casos, la X conocida será la de E1, en todos los casos. Entonces nos facilita mucho el trabajo. Aquí tenemos ya un ángulo horizontal, perdón, una coordenada X de 1212.134, ¿verdad? Para la para la Y nada más vamos a cambiarle aquí que son 2400 como coordenada inicial, le cambiamos a la función coseno y nos da 2444.33, ¿verdad? La siguiente sería 1200 más el coseno ahora de 69 grados, 45 minutos, 31 segundos, y por una distancia de 106.321, que es la distancia horizontal en este punto, para el punto 2. Aquí tendríamos que son 1236.784 y cambiamos a 1200, y creo que cometí yo un error, le puse otra función. Si esa coordenada está mal, la voy a corregir. 1299.755. Ahora sí, había un error mío. Ahora sí, el siguiente sería por la función de coseno, cambiamos coordenada inicial y ahora sí aquí tenemos 2436.784. ¿Sí? Les repito, en todos los casos aquí la coordenada inicial será la de E1, porque todos los puntos son visados desde E1. El siguiente sería 1200, ¿verdad? Que es la coordenada X inicial, más lo que salga de la función seno, en este caso de un ángulo de 188 grados, 56, 55, por una distancia horizontal de 74.149, lo que me da un resultado de 1188.466, ¿verdad? Aquí nada más cambiamos la coordenada inicial y la función de coseno y nos da 2356.753, ¿verdad? Ahora el siguiente sería la coordenada inicial del ángulo de 200 grados, en este caso 41 minutos 49 segundos y una distancia de 66.714,
dándonos aquí un valor de 1176.457, ya redondeado a 3 decimales. Cambiamos a la coordenada inicial, ahora la de y a función coseno, y aquí tenemos 2337.685, ¿verdad? La siguiente sería igual 1200 de coordenada X inicial, el ángulo sería de 273 grados, 33,6 segundos, y una distancia horizontal de 55.198, dándonos un valor de 1144.908. Cambiamos a coordenada y inicial, coseno, y tenemos 2403.419. Y la última, ahora sí, vamos a obtener el último de los puntos o de las radiaciones. Tendríamos que es la misma coordenada inicial en función de seno, ahora de 345 grados, 45,49, y una distancia horizontal de 81.957, dándonos aquí un valor de 1179.845, ya redondeado a 3 decimales. Calculamos ahora la función con coseno, la coordenada y tenemos que son 2479.44, ¿verdad? Entonces, de esa manera tan rápida tenemos ya coordenadas X y Y. Ahora, lo siguiente es calcular coordenada Z, ¿sí? Que en este caso vamos a hacer de una manera bien sencillita, ¿sí? Debido a que vamos simplemente al horizonte, le vamos a sumar la distancia vertical o restar, simplemente así. Es decir que cuando la distancia vertical es positiva la sumamos, cuando es negativa la restamos. Así de sencillo. Entonces el primero sería 501.385. La siguiente es negativa, vamos a hacer la cuenta, son 500 menos 5.15, sería 494.85, ¿verdad? La siguiente sería 508, porque suma .104. Siguiente también es negativa, 500 menos 3.71, teniendo un valor de 496.29. La siguiente sería menos 2, otra vez es una resta, 289, teniendo un valor de 497.711. Y la última es positiva, teniendo un valor de 500.024. ¿Sí? Y de esa manera terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Solo no me quedó claro de dónde sale la X y la Y conocida, profe. Estas son coordenadas, como lo hemos hecho en un ejercicio, que yo, escribí de manera arbitraria. Sí, yo le puedo dar 2000, 2000, 3000, 3000. Que bueno, eso es porque hasta ahora hemos manejado coordenadas locales. Esas son coordenadas locales. ¿Sí? En su momento, más adelantito, veremos un poquito de coordenadas UTM, que son ya coordenadas globales y que bueno, vamos a utilizar como referencia. Pero en este caso son locales. Yo me paro en un punto arbitrario, agarro el norte y a mi equipo le meto coordenadas, o yo anoto por lo menos coordenadas arbitrarias, 1200, 2400. Son arbitrarias, yo las escribí de manera arbitraria. Entonces en el ejercicio los que probablemente deje de tarea en plataforma van a ser, también tienen que ser arbitrarios por parte de nosotros, o los va a marcar. Yo les doy las coordenadas arbitrarias ya dadas. Yo les doy qué coordenadas como base vamos a iniciar. Okay. Entonces, bueno, el ejercicio, aprovechando su comentario, en el ejercicio que vamos a dejar en plataforma, vamos a hacer esta tabla, ¿sí? Esta tabla tal cual. Yo les voy a dar coordenadas desde la estación, como lo vimos aquí, y les voy a dar ángulos horizontales, ángulos cenitales, distancias horizontales. O
En su defecto, también puede ser que les dé, en vez de coordenar distancias horizontales, les dé distancias inclinadas. En alguna tabla va a venir distancias inclinadas, que simplemente lo que harían sería primero utilizar esta fórmula, ¿verdad? Donde ahora calculan primero con el ángulo vertical y la distancia inclinada, que van a tener como conocida la distancia horizontal de manera indirecta. Sí, pero el ejercicio es igual, nada más que dependerá de qué datos tenga, es la fórmula que yo voy a aplicar, pero la intención es que tengan las tres distancias, horizontal, vertical e inclinada. ¿Sí? Entonces, esa sería la actividad. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con el tema? ¿O todo claro? No, continúa. Muy bien. Entonces, pues, si gustan, con esto terminamos entonces la sesión del día de hoy.